Continuando con el avance de la asignatura, a modo de recapitulación, lo que hemos visto es evaporadores de un solo efecto. De acuerdo, hemos hecho un balance de energía en el que había un Q perdido. Vamos a considerar que el Q perdido es despreciable, por lo tanto va a tender a cero. Otra consideración que podemos hacer es que cuando yo tengo una solución diluida, el delta H del vapor, la entalpía del vapor, va a ser igual al calor latente de vaporización del disolvente en la cámara de evaporación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver el punto de soluciones concentradas. ¿No ve? Estamos hablando de soluciones concentradas y la primera consideración que vamos a hacer es que sus propiedades van a ser totalmente diferentes a de las soluciones diluidas. Estas soluciones concentradas van a ocasionar un aumento en la temperatura de ebullición. Y la primera aproximación que nosotros hicimos en química general es evaluar este aumento en el punto de ebullición a través de las propiedades coligativas. ¿No ve? A través de las propiedades coligativas, donde el ascenso del punto de ebullición era igual a la constante ebulliscópica por la molalidad. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros analizábamos que el disolvente es agua, o sea, soluciones acuosas, nosotros teníamos el valor directamente de la constante ebulliscópica, o si quieren de la constante también crioscópica, de acuerdo, donde m es la molalidad. ¿No? Y teníamos la forma de calcular cuánto valía el valor de la molalidad. ¿No? Les pido que un poquito recuerden porque nos puede servir para calcular el ascenso del punto de ebullición. ¿De acuerdo? Aquí les doy una ecuación cuando tenemos humos. ¿Cómo podemos evaluar el ascenso del punto de ebullición? En función de la concentración que está en grados Brix y en función de la presión que está en función de en unidades de milibares. Pero esto es cuando yo no tengo un aumento en la temperatura de ebullición muy apreciable, es decir, no tengo solutos iónicos. Ahora, cuando nosotros en solución tenemos solutos iónicos, no podemos evaluar por las ecuaciones que hemos visto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con gráficas, con relaciones empíricas, como es la regla empírica de Durning, ¿ya? Que nos indica, ¿no?, que ese aumento del punto de ebullición estará en función del porcentaje que tiene la solución del soluto. Es decir, fíjense ustedes en la gráfica, si yo mido en condiciones normales, y vale el término, ¿cuáles serían mis condiciones normales? En las condiciones de operación que me están dando el evaporador, me van a dar una presión en la cámara de evaporación. Yo voy a entrar a tablas de vapor de agua y voy a evaluar cuánto es su temperatura de ebullición. Esto va a ser la temperatura de ebullición del disolvente, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo quiero evaluar cuánto es su aumento en la temperatura de ebullición debido a la presencia de un soluto. Entonces lo único que yo hago es con la temperatura cruzo hasta el porcentaje de soluto que me está dando, digamos 30.7 y yo intersecto al otro lado en el eje de las Y y evalúo cuánto es la temperatura de ebullición ya del disolvente con el soluto. O sea, estoy evaluando el ascenso del punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, ese ascenso de la temperatura de ebullición es función, como ven en la gráfica ustedes, es función de la temperatura de ebullición del agua y del porcentaje en peso del soluto que está disuelto en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ahora, están en equilibrio, la temperatura de ebullición está en equilibrio con la salida del líquido, por lo tanto la entalpía del líquido nuevamente es cero, pero sí va a influir en la entalpía del vapor. ¿De acuerdo? Entonces, esta entalpía del vapor yo la puedo evaluar, ¿no ve? He evaluado ahora la entalpía del vapor en función de tablas, es decir, a 65 grados, digamos, ya tengo su H de vapor y le tengo que aumentar, ¿no ve?, la entalpía debido al incremento de la temperatura de ebullición. ¿Esta cómo lo puedo evaluar? No, CP del vapor, mejor dicho, CP del vapor
por mi diferencia de temperatura, si ustedes quieren. O directamente puedo evaluar también por tablas. De acuerdo, lo único que yo debo conocer es cuánto vale el CP del vapor y si el agua es el disolvente, que es lo más general, yo voy a conocer prácticamente cuánto es ese CP. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos otros solutos iónicos, ¿no ve? Fuertemente iónicos, como en este caso es del hidróxido de sodio. Entonces el análisis es igual al anterior, ¿no ve? Yo tengo la temperatura de ebullición, ¿no ve? Hago intersecto con el porcentaje en peso de la solución y hallo su aumento en el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, yo tengo que tener los diagramas de Düring, de acuerdo, para diferentes sustancias. De acuerdo, ya les he presentado aquí de zumos, una, y estas que les pongo acá, la del hidróxido de sodio, lo pueden bajar directamente, o lo pueden obtener, mejor dicho, del manual del ingeniero químico, del PESI. Ahí hay diagramas de Düring. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tenemos cómo evaluar. En todo caso, lo que me interesa a mí evaluar es el calor latente, por ese, que es el calor para que me va a permitir evaluar cuánto vale el área. ¿No ve? Todo en estos casos lo que pretendo es evaluar el área. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver lo que es la solución con color de dilución apreciable. Aparte de ser iónicas, pueden tener calores de dilución apreciables. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Cuando disolvemos y se disuelve en agua, desprende energía. Entonces eso también se debe considerar a través en gráficas que son entalpía versus concentración. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente utilizamos la gráfica que está que está en el manual del ingeniero químico. Entro con la composición de entrada. Si yo tengo una alimentación en la entrada, una solución de hidróxido de sodio, igual puede ser mi concentración del 20%, ¿no ve? En función de la temperatura de entrada, y evalúo cuánto es su H de alimentación. Si yo tengo ya la concentración de salida, digamos estoy concentrando hasta el 40%, tengo 40%, y como está en equilibrio con la cámara de ebullición, oye, determino, digamos que es a 90 intersecto 90, y determino cuánto es su calor de dilución. Ya en este caso, ya el líquido ya no está en equilibrio, ¿de acuerdo? Ya tiene un calor de dilución aparte. Entonces yo no puedo decir que este HL por L es igual a 0 como en los anteriores casos. ¿De acuerdo? Entonces cuando tengo una solución con calor de dilución apreciable, oye, debo tomar en cuenta también al líquido. Ya, ahora adicionalmente, yo les decía, oye, lo que nos piden comúnmente es calcular el área, la superficie de transferencia, pero también pueden pedirnos que yo calcule la economía del proceso. ¿Y cómo voy a evaluar la economía del proceso? Simplemente es determinar cuánto vale el flujo del vapor dividido entre el flujo de alimentación del vapor de calefacción. ¿De acuerdo? Este es el vapor que sale de la cámara de calefacción, y este es el vapor que entra a la cámara de calefacción para calentar. ¿No? Ideal, ¿no? Que yo utilice poco vapor para generar harto vapor. Sería ideal. Entonces mi economía sería interesante, ¿no? Sería mayor aún. ¿De acuerdo? Pero sabemos que tengo que utilizar harto vapor para producir una determinada cantidad. Entonces lo más común es que esta economía sea menor aún. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí hemos analizado evaporadores de simple efecto. Ahora vamos a analizar evaporadores de múltiples efectos. El análisis es similar. Antes que se me vaya la idea, cuando yo quiera calcular en evaporadores, la economía en evaporadores de múltiple efecto, voy a aplicar la misma fórmula. Solamente la diferencia va a ser entre el flujo de vapor. El flujo de vapor para múltiples efectos va a ser el total, no el del evaporador, ¿no? Porque yo voy a evaluar la economía de todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el vapor total. Ahora, si me piden por efecto, bueno, pues ya tienen la fórmula, va a ser el flujo de vapor por cada efecto. ¿De acuerdo? Bueno,
tendríamos diferentes evaporadores. Aquí tengo un evaporador de alimentación directo. Ya vean el análisis. ¿No ve? El vapor que sale del primer efecto sirve como elemento de calefacción para el segundo efecto. El vapor que sale del segundo efecto sirve como elemento de calefacción para el tercer efecto. El vapor que sale del tercer efecto sirve como elemento de calefacción para el cuarto efecto. Entonces aquí vamos a tomar, cuando calculemos el flujo, un balance de masa, vamos a tomar en cuenta el total. Y eso lo vamos a ver más adelante. De acuerdo, tengo entonces mi alimentación directa. De acuerdo. Entonces, si yo estoy enumerando desde por donde entra la solución, este va a ser el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, yo estaría diciendo que la presión, esta presión de aquí del 4 es menor a la presión 3, el 3 es menor a la presión 2 dentro de la cámara y la presión 2 es menor a la presión 1. Estamos tomando esa consideración. Ahora, ¿cuándo se recomienda esta disposición? Se recomienda cuando la alimentación es caliente. ¿De acuerdo? Cuando la alimentación es caliente. También puedo tener mi alimentación en contracorriente. ¿De acuerdo? En esta condición en contracorriente, ¿de acuerdo? Por donde está entrando mi alimentación, ¿de acuerdo? Adicionalmente voy a tener bombas que me permiten la circulación. Voy a tener el vapor de calefacción con rojito y el con celeste es la solución diluida. De donde está saliendo la disolución concentrada va a ser la etapa 1. ¿De acuerdo? Después la 2, la 3, la 4. ¿No? Por la 4 está entrando la alimentación. La presión en 1 va a ser mayor a la presión 2, la presión 2 va a ser mayor a la presión 3 y la presión 3 va a ser mayor a la presión 4. Esta disposición se recomienda, ¿de acuerdo?, cuando la alimentación es fría o también cuando la alimentación del producto que se va a concentrar es altamente viscosa. ¿De acuerdo? Tendría mi alimentación, y esto dejo para ustedes, ya la alimentación mixta, en qué condiciones tendría que utilizar, de acuerdo, y cómo son las presiones en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Lo mismo cuando yo tenga mi alimentación en paralelo. Entonces, para la alimentación mixta y para la alimentación en paralelo, por favor, quisiera que me digan las características. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, de la misma forma que hemos visto en evaporadores de simple efecto, ¿de acuerdo?, tenemos que evaluar y analizar, ¿de acuerdo?, la diferencia de temperaturas. ¿De acuerdo? Para una solución diluida, ¿no ve?, hemos tomado en cuenta, si solamente fuese un efecto, ¿no ve?, que mi delta T sería T de calefacción menos el T de la cámara de evaporación. En este caso que yo les estoy mostrando, tengo dos evaporadores, entonces voy a tener dos deltas T. Y ahí estamos haciendo uso, ¿no ve?, del flujo de vapor que sale de 1, lo estamos utilizando como elemento de calefacción de 2, por eso en delta T2, T1 es como si fuese el TS del delta T1. Esto es si no tienen aumento en la temperatura de ebullición, es decir, soluciones diluidas. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo quiero siempre es evaluar el delta T total. Recalco, cuando tengo solamente un evaporador, solamente tengo que utilizar este delta T, ¿no ve? TS menos T1. Pero tengo dos, tengo que aumentar un delta T. Tengo tres, tengo que aumentar el otro delta T. El delta T3, ¿cuánto sería? Oye, sería menos T2, mejor dicho, T2 menos T3. Eso hay que tener cuidado en la secuencia de dónde esté entrando para evaluar los delta T, y eso tiene que ver mucho con la alimentación directa, en contracorriente, mixta. ¿De acuerdo? Pero si es directa, oye, estoy analizando 1, 2, 3 y los delta T van a ser secuenciales como delta 1, delta T1 o delta T2. Y después que tengo que evaluar el delta T total. ¿Por qué voy a evaluar el delta T total? Porque generalmente voy a tener el TS
y el T2. Y voy a tener que calcular por algún lado el T1. ¿De acuerdo? Si yo sumo estos dos, esto T1 y esto se va. Entre el delta T total directamente sería TS menos el T2. Si yo tuviese 5 efectos, sería TS menos el T5. Si yo tuviese 7 efectos, sería el TS menos el T7, el último efecto. ¿De acuerdo? Si analizan, se van a ir eliminando secuencialmente. Para una solución concentrada donde existe un aumento apreciable en el punto de ebullición, ¿qué tengo que aumentar? Ese aumento en el punto de ebullición. Y de la misma manera yo puedo obtener un delta T total. La única diferencia, fíjense, de esto es el aumento en el punto de ebullición que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las armas para poder calcular si yo tengo un evaporador simple o un evaporador múltiple. ¿Qué más tengo que hacer? Ver en esencia cuántos evaporadores puedo tener, ¿ya? Y en función a ver el análisis de acuerdo a la disposición que estos tengan, ¿ya? Entonces aquí ¿qué vamos a utilizar? El método de cálculo. Un método de cálculo, mejor dicho. Este método de cálculo generalmente es iterativo. Y es iterativo, pero se les da, digamos, para una iteración de 2 veces máximo para evaluar el área. Ya cuando yo esté tomando en cuenta ya intercambiadores de más de un efecto, todas las áreas tienen que ser iguales. Ese es el concepto. Las áreas de 1 tienen que ser igual al área de 2, al área de 3, al área de 4. Entonces tenemos que hacer el proceso iterativo hasta hallar las mismas áreas. O sea, hacemos un proceso para un evaporador de simple efecto, lo repetimos para 2 efectos, ¿de acuerdo? Y tenemos que evaluar el área. Estas tienen que ser iguales. Si no son iguales, repetimos el procedimiento. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿De acuerdo? Primero vamos a evaluar, ¿no ve?, las presiones. ¿Por qué? Porque tengo que calcular las temperaturas. Me tienen que decir la presión aquí, ¿no ve? Me tienen que decir la presión del elemento de calefacción y me tienen que dar la presión acá. ¿Qué les decía generalmente? Me dan del elemento de calefacción y del último efecto. Nunca me dan de los efectos intermedios. Estos valores de temperatura yo tengo que calcular. Entonces, de acuerdo, yo debo tomar 2 consideraciones interesantes en los problemas. ¿No ve? Si me dice que yo tengo una sobrepresión, ¿no ve?, digamos una sobrepresión de 0,5, entonces yo tengo que sumar a la presión atmosférica la sobrepresión. Si yo estoy trabajando a nivel del mar, a una atmósfera más 0,5. La presión de trabajo va a ser 1,5. Hay que tener cuidado en las unidades. ¿De acuerdo? Y todos los datos que tenemos de tablas de vapor son a presión atmosférica normal. Entonces acá se trabaja prácticamente a presión atmosférica. ¿Ya? 2. Si nos indica en esta condición, en el evaporador 2, ¿ya?, que se tiene una presión de vacío referida a la presión normal, nos dice que esta debe de estar. Oye, si me dicen a mí que esto es 300, entonces yo tengo la presión a nivel del mar que es 760 y les resto 300. 700 menos 300 es 460. Entonces a 460 yo evalúo cuánto vale la temperatura T2. Entonces ya tengo cuánto vale mi temperatura TS y ya tengo cuánto vale mi temperatura T2. ¿Listo? Determino la distribución de temperaturas. A ver, yo desconozco este T1, pero por lo que hemos visto yo puedo evaluar el delta T total porque va a ser TS menos T2 directamente, y ese delta T total va a ser delta T1 más delta T2. Entonces aquí tengo que hallar la distribución de temperaturas, porque no necesariamente voy a tener 2 evaporadores, puedo tener 3, puedo tener 4. ¿De acuerdo? Entonces en cada caso yo estoy evaluando cómo podría calcular el área, ¿no ve?, para cada uno de los evaporadores. Entonces yo voy a indicar ahora, como voy a asumir que las áreas son iguales. Oye, que Q sobre A va a ser constante para cada evaporador que tenga. ¿No ve? Para aquí, para 2, para 3, para 4, va a ser Q sobre A, va a ser el mismo. ¿Eso qué me permite? Igualar. Estos coeficientes globales de transferencia de calor me tienen que dar como dato. Entonces yo voy a evaluar la relación entre delta T1 y delta T2, o delta T2 entre delta T1. Ya voy a conocer, ¿no? Ya voy a saber cuántas veces uno es el otro. Una vez, 2 veces, 0,5, 0,6 veces, no sé, eso ya voy a conocer. Y eso lo puedo hacer para el número de evaporadores que yo tenga.
Entonces me voy a plantear ecuaciones. Sumados al delta t total, ¿no ve? Yo ya voy a poder despejar, o sea, es decir, delta T2 va a ser igual a U1 sobre U2 por delta T1. Listo. Reemplazo en delta T y hallo automáticamente cuánto vale delta T1, ¿sí o no? Ya tengo delta T y evalúo cuánto vale delta T1. Si conozco delta T1, automáticamente puedo hallar, ya conozco TS y puedo hallar T1 en función de la anterior explicación que indiqué. Listo, una vez que hemos evaluado las temperaturas en cada uno de los evaporadores, hago mi balance de masa. ¿De acuerdo? Ahora, yo les decía en la anterior exposición, hace un instante, mejor dicho, que el vapor que vamos a tomar va a ser el total. ¿No ve? Yo estoy haciendo primero mi balance global. En mi balance global no está saliendo B2, fíjense, acá se unen, está saliendo V. Este va a ser el B total. Listo, después hago mi balance parcial para el soluto. Como este B solamente es disolvente, el soluto en esta corriente es 0, entonces tengo esta ecuación. ¿Qué me permite esta ecuación del balance parcial? Evaluar cuánto vale L2. ¿De acuerdo? Evalúo L2 y automáticamente, ¿qué puedo determinar? V. Pero este V, yo les decía, ¿a qué va a ser igual este V? Va a ser V1 más V2. Listo, ya tengo estos dos, desconozco. Solamente conozco B, entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesito plantearme ecuaciones para resolver esta ecuación. Y eso lo voy a hacer con el balance de energía. Hago el balance de energía. ¿Para qué me va a servir el balance de energía? ¿De acuerdo? Para evaluar primero las cocientes B, los datos que me faltan. Pero vean la secuencia, aquí pongo una tabla. Yo he evaluado la distribución de temperaturas. Para una distribución de temperaturas voy a hallar su calor latente, voy a hallar su entalpía del líquido, voy a hallar su entalpía del vapor. En esencia, el calor latente, ¿qué va a ser? Delta H de vapor menos delta H de líquido, y yo tengo mi entalpía, mejor dicho, tengo mi calor latente. Entonces, evalúo para todas las corrientes que tenga, para F, para B, para L. ¿De acuerdo? Por eso pongo líquido, vapor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hago mi balance para el elemento 1, y también hago mi balance para el elemento 2. Si ustedes analizan acá, yo tengo B1 y aquí tengo B2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que tranquilamente es resoluble. ¿De acuerdo? No se confundan acá, fíjense, aquí el elemento de calefacción es lambda por S. Pero para el efecto 2, mi elemento de calefacción es el vapor que viene de 1. Entonces va a ser vapor de 1 por lambda, por su calor latente. Por eso necesito hallar su delta H de vapor y su delta H de líquido. La diferencia va a ser mi calor latente de vaporización. Resuelvo este sistemita. ¿Y qué voy a hallar? Fíjense, uno diría, tengo dos ecuaciones, pero no conozco lambda por S. Entonces tengo tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, más esta, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Eso es lo que tienen que hacer en el sistema. Lo único que se complica es cuando tengo tres o cuando tengo cuatro efectos, porque ya son cuatro ecuaciones. ¿De acuerdo? Recalco, HV1, L1 tengo que hallar con las temperaturas de cada efecto. ¿De acuerdo? Resuelvo el sistema y tengo que determinar, ¿no ve? Que los calores, ya, determinar las áreas de calefacción. ¿No ve? Despejo directamente, tengo Q, tengo U, tengo delta T de cada uno de los efectos y determino su área. ¿De acuerdo? Determino su área. Si estas áreas son iguales, termina el proceso. Si no son iguales, tengo que hacer todo de nuevo, ¿ya? Y hallar una nueva distribución de temperaturas. Eso es lo que voy a explicarles ahora. Pero esa diferencia de áreas, por favor, que si difiere un metro cuadrado, no hay ningún problema, aceptamos. ¿No veis? Si esto es 39 y esto es 40, aceptamos. Si esto es 39 y esto es 38, aceptamos. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero la idea es que las áreas sean iguales y aprender la metodología. ¿Ya? Entonces, como las áreas no son iguales, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? He evaluado Q y U es dato. Entonces tendría dos efectos. Tendría para
sumar estos dos valores. Sumo los dos, las áreas son diferentes. ¿Qué voy a asumir? ¿No ve? Voy a asumir que el área es igual. Entonces, si el área es igual, delta T1 más delta T2 es lo que yo quiero conocer. ¿Cuál es la nueva distribución de temperaturas? ¿De acuerdo? Entonces delta T1 más delta 2, delta T1 más delta T2, ¿qué es delta T? Y el delta T total yo conozco. Entonces, si el delta T total conozco, automáticamente yo puedo definir el área. ¿Cuánto vale esta área? Una vez que tengo el área, ahora sí debo calcular mi delta T1 y debo calcular mi delta T2. Voy a calcular de la siguiente manera. Como el área es igual, yo tengo Q1 y U1, hallo mi delta T1, ¿de acuerdo? Y con eso directamente evalúo el delta T2, porque el delta T total es delta T1 más delta T2. Una sugerencia respecto a esto. Cuando hagamos la primera iteración, no es necesario que tengamos valores de temperatura con decimales, ¿de acuerdo? Podemos redondear, pero la sumatoria de los dos deltas T tiene que ser mi delta T total. Ese es el único cuidado que debo tener, ¿de acuerdo? Después hemos hablado de la economía del proceso, y que esta secuencia la vamos a calcular con la fórmula de la economía, es vapor sobre S. ¿De acuerdo? Ese vapor, si me pide la economía global, ese vapor va a ser todo el vapor que está saliendo, no V1 ni V2, va a ser el flujo de vapor, o sea, V1 más V2 sobre S. Cuidado que quieran hallar sobre V, no, todo se evalúa sobre S. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, por favor, hasta aquí sería el tema. Si tienen alguna consulta, estaré presto para responder y aclarar sus dudas. ¿Ya? Se cuidan. Hasta luego.